compartir con ustedes este lunes de Acción Popular. El periódico Hoy, como todos los periódicos, su principal noticia es la proclamación de Miguel Vargas como presidente del PRD y como candidato presidencial de ese partido para las elecciones del 2016. El periódico de hoy, 15 de septiembre, del periódico Hoy, llama el Día de Miguel Vargas, candidato presidencial y presidente del PRD. Así lo dice el periódico Hoy de hoy. El Día de Miguel Vargas, candidato presidencial y presidente del PRD. Nosotros creeríamos eso lo creeríamos firmemente, siempre y cuando no tomásemos en cuenta el poder político, el comportamiento del poder político. Ninguna candidatura se puede celebrar de espaldas a cómo se comportan las fuerzas del poder político y social del país. Ahí radica el valor de una candidatura. Las candidaturas no son porque sí, no son un accidente, ni son tampoco respuesta a causa y efecto. Ahí es que está el error de la mayoría de los periodistas dominicanos que se dedican, y de los politólogos también, y de los sociólogos, que se dedican a analizar los problemas políticos. No todas las causas producen efectos. Aquí hay un efecto que está generando una causa. Es todo lo contrario. Hay un efecto Miguel. El efecto Miguel está generando una causa que no es para Miguel. Y no se entiende. No es la causa Miguel Vargas. Miguel Vargas es el efecto de una causa que no es la de él. Y él no se ha dado cuenta. No se percata de que en la política todo tiene que ser de cara y en consonancia con el poder político. ¿Dónde está Miguel Vargas en ese poder político? ¿Dónde está Miguel Vargas en ese tablero del poder político, de las fuerzas políticas? ¿Dónde está Miguel Vargas? ¿Cuál es el lugar que él tiene? ¿Qué lugar él ocupa en ese proceso, en ese campo de fuerzas? Es lo que tendríamos que establecer primero. ¿Qué controla Miguel Vargas del poder político y social dominicano? ¿Qué posibilidades de control? ¿Qué decisiones del poder político y social dominicano tienen que ver con el comportamiento de Miguel Vargas? Es lo primero que tendríamos que darnos cuenta si queremos analizar el que sí es el día de Miguel Vargas. Porque a veces los políticos llegan a creer, me la comí. Y es a él que se lo están comiendo. Mira, me la comí, ¿eh? No, pero él no se da cuenta que es a él que se lo están comiendo. Y lo importante para los autadores de este tipo de promoción es determinar dónde está el efecto Miguel Vargas. No dónde está la causa Miguel Vargas, dónde está el efecto. Porque este es un efecto que está generando unas causas muy lejanas al PRD. Las causas que está generando este efecto no los está cosechando Miguel Vargas. No los está cosechando Miguel Vargas. Hoy se encuentran con el Partido Revolucionario Moderno, que con pocos días de ser reconocido aparece en las encuestas, o en la encuesta encargada por Danilo Medina.
la última, la Gallup, la que vimos, aparece el Partido Revolucionario Moderno por encima de Miguel Vargas. Toda la descomposición, el desgaste de Miguel Vargas y el desgaste del PRD o del Partido Revolucionario Moderno, para que puedan entender dónde ha ido a parar ese desgaste. ¿Quién tiene ese desgaste? Porque ¿cuál es el chulo más grande que tiene Danilo Medina? Hipólito Mejía. ¿Quién es que vive alardeando y diciendo las bonanzas y apoyando las decisiones, aun sean impopulares, como el cobro a las ventas de menores de $200 por internet? ¿Quién vive apoyando las decisiones de Danilo Medina? Hipólito Mejía. Es el gran soportador, el que va contracorriente a apoyar a Danilo Medina y después se desdice. Entonces, tenemos que analizar la política como causa-efecto. Si es una causa lo que está generando el efecto Miguel, o es el efecto Miguel que está generando unas causas. ¿Por qué Reinaldo Pared se incomoda con la Junta? El secretario general del PLD se incomoda con la Junta por el nombre de Partido Revolucionario Moderno. Él lo está objetando, pero no es una objeción semántica ni discriminatoria, como he dicho, una objeción moral. Es una objeción política, porque él sabe que ese Partido Revolucionario Moderno pudiera, si hace sus deberes, llevarse todas las posibilidades que tiene Miguel Vargas, porque Miguel Vargas no es una causa política, es un efecto político. La causa política es Luis Abinader. Es el peligro, es el riesgo del Partido Revolucionario Moderno. Es el riesgo. No estoy diciendo que sea un político idóneo, porque no tiene ninguna diferencia con Miguel Vargas, pero tiene una realidad política con él. Tiene una realidad política con él. Tiene una realidad política Luis Abinader. No tanto así Hipólito Mejía. Entonces, ¿dónde está el buen día, la alegría, la dicha de Miguel Vargas? Cuando pide que se le proclame, primero que todos los candidatos de los partidos políticos. ¿Por qué? ¿Qué le lleva ahí? ¿Qué le lleva ahí? Es lo que hay que preguntarse. ¿Qué le lleva a Miguel Vargas, al efecto Miguel Vargas, a proclamarse con tanto tiempo de antelación? Él ni siquiera está sopesando los riesgos mercadológicos que conllevan una candidatura de más de 18 meses. Ni siquiera eso repara, porque la estupidez es tan grande que él no entiende, y hoy se debe sentir muy conforme con ese titular del periódico Hoy, el día de Miguel Vargas. Bueno, a veces no sabemos si es el día de la guillotina. Pudiera ser, porque él no entiende que él no es una causa en el tablero político del poder en República Dominicana. No lo es. No lo es, a pesar de tener diputados a su favor. Con esa minoría, Miguel ni siquiera es tomado en cuenta para la discusión de los grandes temas políticos del país. Ese es el problema. Y es ahí donde él debe pensar si eres un efecto o es una causa. Y nosotros decimos que el efecto Miguel Vargas está generando causas muy lejanas a lo que son sus beneficios. Miguel Vargas, ese efecto Miguel Vargas hasta ahora es un gran desperdicio político.
Así lo analizamos nosotros, como un gran desperdicio político, no un beneficio político, un gran desperdicio político. El almacenamiento de muchas cosas que no se necesitan, para no decir cachivaches. El gran cachivache que tenemos hoy en la política, el gran John García, una quincallería famosa que había en Santiago en mis años de niñez. Una quincallería donde todo estaba uno arriba de otro, se encontraba con anafe, todo, ahí de John García. El gran John García, la quincallería, el almacén de todos los cachivaches, es hoy eso que Miguel encarna. Si tenemos que hablar en forma laxa de la política. ¿Dónde está qué cosa es el efecto? ¿Dónde están las causas políticas de Miguel Vargas? ¿Dónde están? Contrástenlas con el poder. Contrástenlas con las demandas políticas que hoy tiene el poder en República Dominicana. Contrástenlas. A ver, ¿dónde decide Miguel Vargas? ¿Dónde decide? ¿Dónde representa un riesgo? ¿Dónde tiene control? ¿Sobre qué tiene control en el poder? Una decisión, una de las 14, 15 decisiones importantes que están pendientes en la República. Busquen una donde Miguel con su minoría hubiera o tendríamos que tomarlo en cuenta. Búsquenla. Vamos a suponer la decisión de Danilo Medina de reelegirse. ¿Decide Miguel Vargas eso? ¿Tiene poder de decisión sobre eso? ¿Tiene control sobre eso? Es ahí, es así que se mide el poder. Es así que se mide el poder, no por popularidad. No por popularidad. La ciencia no necesita votos. La ciencia política no se miden por votos, se miden por el poder. Eso es sociología política. Cuando tenemos que medir votos. Cuando se estudia el poder, cuando se estudia la política, se estudia el comportamiento del poder. Y ahí usted sabe cómo puede moverse un candidato o no. El riesgo hoy en la oposición es Luis Abinader. Y no deja de ser distinto de Miguel Vargas. Pero el riesgo es él. Porque es que tiene cierta confianza en el poder. En Miguel Vargas, en el poder político y social, nadie cree. Porque es un hombre vinculado permanentemente a los delitos. Esa conducta delictual de Miguel Vargas no se la quita nadie de arriba. Y ninguna fuerza política importante del país toma en cuenta a Miguel Vargas. Busquen a ver si ustedes lo han visto reunido con la gente de la Unión Europea en los temas importantes del país. Si lo han visto con la gente de la Embajada o la Cámara Americana de Comercio en los problemas importantes del país. Solo esos dos datos les dejo para que ustedes entiendan lo que estamos diciendo. Miguel es desconfianza. Y ese efecto, que él no es causa, él no lo entiende. Tendría que constituirse en una causa para que ese partido sea lo que dice el periódico, el día de Miguel Vargas. Y él no tiene condiciones ni tiene instrumentos en sus manos para convertirse en una causa política. Ese es su gran problema. Que él no entiende la política. Él entiende 3+4 y un canal de Panamá y un negocio con Marbella. Y así es que él entiende la cosa. El éxito no lo entiende en la política, lo entiende en la chequera. Y el éxito en la política no es igual que el éxito en la chequera.
Usaré unos segundos para cambiar de chequera. La República Dominicana y el Estado haitiano, o la República de Haití, volvieron a posponer una supuesta o dichosa reunión bilateral que tenían. Esta reunión en menos de 7 días fue cambiada 3 veces. Una vez por parte de los haitianos y otra vez por parte de los dominicanos, y ahora se pospone sin fecha. Yo quisiera volver a insistir, repito, quisiera volver a insistir con el presidente de la República, porque parece que hay un problema de soldera en el gobierno con relación a este tema de Haití. Parece que hay una especie de soldera. No hay relaciones bilaterales entre República Dominicana y Haití. No existen. Y en el actual esquema es imposible llegar a acuerdos con las autoridades fácticas de Haití. Repito, es imposible llegar a acuerdos políticos estructurales con las autoridades fácticas de Haití. Ustedes dirán, ¿pero por qué Fernando habla de facto si es un gobierno democrático el que hay en Haití? No, es un gobierno fáctico lo que tenemos en Haití. Y estas reuniones son tiradas por empresarios dominicanos. Y Danilo Medina jamás debería prestarse o permitir que una agenda empresarial privada dirija la política exterior del país. Ayer vimos al infame Osmar Benítez hablar de que la Cancillería tiene que dedicarse al comercio exterior, como si no hubiera un centro de exportación e inversión de la República Dominicana. Y todo el mundo aplaudió eso, y vimos hasta editoriales, porque aquí hay un gran desorden burocrático. Aquí cada quien quiere hacer en sus funciones, y desde el sector privado quiere dirigir al sector público. Y Danilo tiene que establecer claramente los planos públicos y los planos privados en sus decisiones políticas. Unas cosas son los intereses privados y otras cosas son los intereses públicos generales de la República. Y no puede supeditar Danilo Medina ni el santo Gustavo Montalvo, no puede supeditar la agenda política del país a una agenda empresarial privada. ¿Qué es lo que está pasando? No nos negamos a que el Estado sea, el gobierno, los funcionarios públicos, sean interlocutores en agendas empresariales. Pero esa agenda empresarial no puede pautar la agenda política del Estado Dominicano. ¿Qué es lo que está pasando? En el año 2010 le llamamos la atención al presidente Fernández con la construcción de la universidad en Haití. Como era Centro Dominicano de Tecnología y Ciencias, que yo presido, quien le estaba obstando la decisión al presidente Fernández, él no quiso poner caso. Y a lo contrario, lanzó una ofensiva contra nosotros para tratar de desacreditarnos en Haití y aquí. Y le dijimos que en Haití no había 2.500 estudiantes antes del terremoto.
en las universidades haitianas, que no había 2.500 estudiantes en las universidades haitianas en Haití, y que era un exceso de él proponer una universidad en Haití para 10.000 estudiantes, cuando en Haití no había 2.500 estudiantes universitarios en las universidades haitianas. Fue una realidad lo que le estábamos diciendo. Y él se empeñó porque tenía interés en tener el dominio, el control de todas las ayudas internacionales que iban dedicadas a Haití. Ese era su objetivo. Por eso planteó la universidad. Nosotros no teníamos problemas con esos objetivos que tuviera el presidente Fernández. Cuando esta noticia salió en el periódico El Nacional, se cayó el plan que tenía Leonel Fernández con la universidad. O sea, la universidad iba a traer ayudas internacionales a través de República Dominicana para Haití. Todos los organismos internacionales se retiraron porque entendieron claramente, corroboraron la información que estábamos sirviendo. Hasta hoy, el presidente Fernández insistió en su proyecto. Gastó $50 millones en limonada, en una universidad que se llama Henri Christophe, Henri Christophe, Henri Christophe. Hasta hoy, esa universidad va a cumplir en noviembre 3 años de inaugurada. 3 años de inaugurada en un erial, en limonada, en un erial. Hasta ahora estoy esperando que el presidente Fernández le diga al país si hay llegado a 500 estudiantes en esa universidad. Porque en Cabo Haitiano, antes del terremoto, no había 170 estudiantes universitarios. Y conozco bien, porque tengo muy buenas relaciones con las universidades de Cabo Haitiano. En las 5 universidades que tiene Cabo Haitiano, no habían, antes del terremoto, 175 estudiantes, incluyendo la Universidad del Estado, que tenía 91. Esa misma universidad que está ahí, tenía ese nombre, la del Estado, Rey Henri Christophe. Tenía 91 estudiantes antes del terremoto del 2010. Para que entiendan lo que estamos diciendo. Y estamos diciendo hoy a Danilo Medina y a Gustavo Montalvo, porque sé que Gustavo Montalvo tiene compromisos, tiene hipotecas anímicas, no tiene hipotecas inmobiliarias, tiene hipotecas anímicas con organismos internacionales que quieren este tipo de relación. Sé que la tienen. Y esas hipotecas deben cerrarlas para el bien, para un buen final del gobierno de Danilo Medina y un buen final también de su gestión como ministro de la Presidencia de la República. Usted sabe que yo no invento ni que estoy, porque me conoce muy bien. Nunca siquiera le he dado la mano, pero él sabe bien quién está hablando de esto. Le hemos dicho al presidente que se salga de la agenda empresarial, que se salga de esta trampa empresarial, que se salga. Y se lo estamos diciendo con tiempo, porque sabemos lo que se cuece en Haití. En Haití se ha gestado una rebelión nacional. Si vuelven a proscribir a Aristide como candidato o como participante en las elecciones, si se vuelve a proscribir el partido Lavalaz, habrá una paralización general en Haití. Se lo estamos diciendo al presidente. Porque este grupo empresarial, estos grupos de empresarios, quieren ahora meter al gobierno dominicano en su aventura en Haití con los Clinton. Y ese grupo que está en el poder político en Haití no tiene futuro más allá del día que se le celebren esas elecciones. Se lo estamos diciendo al gobierno. Cualquier acuerdo con mi amigo Lauren Lamont,
Gilles Lamothe es otro amigo. Cualquier acuerdo con Loren Lamothe y con Martelly es un acuerdo fallido. Porque tan pronto cambie el Congreso en Haití, cambie el Parlamento, Loren Lamothe no será primer ministro. Se lo estamos diciendo. Se lo estamos diciendo. Todo esto que se está acordando con Loren Lamothe es en el aire. Y el presidente Medina no debe hacer ese ridículo. No se debe dejar tomar de tonto de Martelly, de Clinton y de un grupo de empresarios dominicanos que quieren meter a la República. De eso no hable, maldito Vinicito Castillo Semana. Ahí él no ve un riesgo para el país. Ahí él no lo ve el riesgo. Como un grupo de empresarios quiere meter al presidente de la República y quiere meter al país en la agenda particular de estos empresarios en Haití. Porque lo que andan buscando con el presidente Medina y con Gustavo Montalvo es meterlo en esta trampa. Como si esto fuera una cuestión oficial del Estado Dominicano. Y no lo es. Ellos se metieron en su vaina en Haití. Que salgan como puedan. Y quieren arrastrar toda la nación y arrastrar la República a sus planes particulares. Y el Estado tiene que salir de ahí. Lo estamos diciendo. Y estamos insistiendo. Sabemos que Danilo Medina no oye. Que Danilo Medina no oye. Que espere el golpe. Que espere el golpe. Que aquí estaré, como siempre, para decirle, se lo dije. Igual que a Leonel Fernández, se lo dije. Esperen el golpe. Espérenlo. Hay un problema en Haití hoy con Aristide. El pueblo está a la espera de que ellos den el próximo paso. El pueblo haitiano está a la espera de que ellos den el próximo paso. Y usted verá muchas cabezas volando y mucha gente cogiendo fuego vivos en Haití. Se lo estoy diciendo hoy, que hay tiempo todavía al presidente de Medina. No sé para qué diablo tenemos una embajada en Haití. No sé para qué. No sé para qué. Ni para qué tenemos consulados en Haití. No sé para qué. Piensen bien lo que están haciendo y no digan que nadie no le dijo a ustedes lo que se cernía en Haití, lo que estaba detrás de todo esto. Se lo estamos diciendo. En Haití hay una rebelión en curso. Y Haití es un pueblo que en media hora hace lo que toma 90 años para hacer. Y tienen un líder mesiánico ahí, que no le van a poder poner la mano. Un líder mesiánico enemigo de la República Dominicana. Se lo estoy diciendo. Se lo estoy diciendo para que entiendan lo que estamos hablando. Es imposible pactar una agenda con la gente de Aristide. Se lo estoy diciendo. Ese presidente dejó a Leonel Fernández en la acera de la calle, de la casa, de la frente de su casa, casi una hora y no le recibió. Pregunten eso. Y le costó a una hermana de René Preval la rotura de una pierna con un balazo, como castigo a René Preval por haberle llevado a Leonel Fernández a su casa. Y una galleta a René Preval. Una galleta a René Preval, el presidente de Haití, y un tiro en una pierna a una hermana de René Preval, por llevarle a Leonel Fernández a su casa. Pregúntenlo. Usaré unos segundos para cambiar de tema.
Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Miren por qué existe este programa. Cuando decimos las cosas, sabemos por qué las decimos. Miren este titular del periódico Hoy del sábado. Dirección Nacional de Control de Drogas, IDEA, investigan si avión es uno de los de alto riesgo. Señores, pero ¿dónde está la realidad? ¿Dónde está la realidad? Eso no es verdad que la DEA está investigando eso. La DEA no está investigando si ese avión que salió de aquí del país el miércoles es de alto riesgo o no. Pero ya no hay una realidad. No hay una realidad. ¿Es de alto riesgo o no es de alto riesgo? Eso hay que investigarlo. Eso hay que investigarlo, si es de alto riesgo o no es de alto riesgo. Quieren tomarle el pelo a la gente. Ahora dicen que vinieron con unos empresarios que son galleros y que por aquí, que por allí. Señores, no afectados. La política es para gente responsable. La política es muy seria. La política no se nutre de especulaciones, se nutre de realidades. Son las realidades. ¿Cuál es el diagnóstico, general Sufrón Velázquez? Asuma la responsabilidad. Nosotros dijimos aquí en este programa que no se debería permitir que Aeronáutica Civil estuviera en ese proceso de investigación. Lo dijimos. ¿Por qué lo dijimos? Ningún periódico hizo preguntas. En junio del año pasado, finales de junio del año pasado, aquí dos pilotos hondureños compraron una avioneta de 9 pasajeros aquí. La compraron aquí, en República Dominicana. Y salieron cargados de droga de aquí, de la República Dominicana, de un aeropuerto del país. Esa avioneta la derribó, la ayudaron los Estados Unidos en Haití. Esa avioneta la derribaron los Estados Unidos en Haití, cargada de droga. Y hasta hoy, el director de Aeronáutica Civil, en lugar de dar una explicación a ese país, se fue a Haití a firmar de que un canje de notas de cooperación entre la aeronáutica haitiana y la aeronáutica dominicana en Haití. Los radares en Haití, ¿quién es que lo tiene? ¿Es la MINUSTAH que lo tiene? No lo tienen las autoridades haitianas. Y este charlatán que está en Aeronáutica Civil, en lugar de dar explicación a esta nación sobre esa aeronave que fue comprada en República Dominicana, comprada aquí, en junio del año pasado, en el gobierno de Danilo Medina, voló sin plan de vuelo, salió de aquí sin plan de vuelo. Esta que se va a Sudamérica y que va a Costa Rica y que va a Honduras, sale con un plan de vuelo. Aquella salió sin plan de vuelo en junio del año pasado. Y la derribaron los Estados Unidos, la tumbó en Haití, cargada de droga. Y hasta hoy, Aeronáutica Civil no le ha dicho nada a este país de eso.
En los últimos 3-4 años, de aquí han salido más de 8 avionetas en estas mismas condiciones. Más de 8 avionetas en estas mismas condiciones. Y volvemos a insistir. No me vengan con el juego de que una avioneta está en un hangar en el aeropuerto de las Américas desde julio de este año, con más de un mes, y que nadie sabe quién es el dueño del hangar, a quién trajo al aeropuerto de las Américas. No se sabe quién es el dueño del hangar, de donde salió la avioneta. El departamento aeroportuario no sabe quién es el dueño del hangar. ¿Por qué no aparece eso? ¿Quiénes fueron los empresarios hondureños y venezolanos que vinieron en esta avioneta aquí y que después apareció de que averiada? Y tenía un mes y tanto ahí averiada. ¿Quiénes la trajeron al país? Sí, es una empresa norteamericana. Y le digo más, es una contratista federal de los Estados Unidos, la empresa dueña de eso. Pero le pregunto, ¿quién es el dueño del hangar donde esta avioneta estaba? Díganle al país quién es el dueño, porque tampoco quisieron decirle al país quién tenía una avioneta robada, como en el caso de El Higüero, la avioneta que está en Venezuela todavía hoy, y nadie se ha atrevido a reclamarla, que estaba en Punta Cana y la usaba el grupo Punta Cana. Una avioneta robada en Estados Unidos. Díganle al país quién es el dueño del hangar donde esa avioneta se guardaba. Díganle al país. Díganle al país de quién es el hangar donde la avioneta estaba guardada. Si ustedes son responsables y tienen valor. Atrévanse. Para que entendamos por qué digo en este programa que los carteles de la droga han cooptado, se han apropiado de la mayoría de las actividades productivas de esta nación. Que aquí hay decisiones empresariales que se toman a partir de la necesidad que tengan los carteles de droga en República Dominicana. Mucha gente se alarma cuando lo he dicho y lo reitero. Aquí hay decisiones productivas, en áreas productivas importantes de la República Dominicana, que tienen que ver más con la necesidad, la demanda que tienen los carteles de droga, que lo que tienen empresarialmente las empresas que intervienen. Y lo estamos hablando. Galleros vinieron en esa aeronave, galleros, y hay otro gallero preso. Galleros y galleros. Estamos creando estereotipos con una atipicidad, que es el robo de avionetas. Y los hondureños que se llevaron la avioneta y la tumbó las Fuerzas Armadas norteamericanas en Haití eran galleros. Los hondureños que tumbaron en Haití en junio del año pasado. Una avioneta comprada aquí en $1.200.000 en efectivo. Y Aeronáutica Civil no supo que esa avioneta la compraron aquí. Ni nadie supo que compraron esa avioneta aquí. Y esa avioneta salió del país. Ni quién la vendió. ¿Dónde está el asesor de droga para que opine de esto? ¿Que los carteles del este? Hablemos de todos los carteles del este. Porque Aeronáutica Civil hace mucho tiempo que está cooptada para que todos esos vuelos
que se hicieron de celeste fueron políticos que torcieron la Administración de Aeronáutica Civil para poner a favor de Toño Leña. Todos los vuelos celestes se hacían en confabulación con Aeronáutica Civil. ¿Por qué no han llegado a las últimas consecuencias con el caso de Christopher? Porque no han llegado a las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque políticos del bloque progresista, de la alianza de gobierno, consiguieron controladores aéreos de Aeronáutica Civil y lo ficharon al servicio de Toño Leña y de todos esos carteles que estaban en el este. Busquen los resultados y entonces entenderemos por qué no queremos Aeronáutica Civil investigando este caso. Porque no tiene respuesta, porque es parte del problema. La Dirección de Aeronáutica Civil, como el Departamento Aeroportuario, son parte del problema. Son parte del problema. Son parte del problema y no pueden investigar. Están inhibidos para ello. Que vamos a investigar si ese alto riesgo. Ahora, que ya está el hecho consumado, van a investigar. Hoy no está demostrado el riesgo que tenemos con ella. Lo que tendrían que decirle al país, y no a mí, explicarle al mundo por qué tanta facilidad. Eso es lo que tendrían que explicarle al mundo. ¿Por qué tanta facilidad? ¿Por qué tanta facilidad? ¿Cómo pueden dos personas extranjeras comprar una avioneta de 9 pasajeros en un país con radares por doquier, un país que gasta 28 millones de pesos todos los meses en tener unas inteligencias en las Fuerzas Armadas? ¿Cómo es posible que se compre un avión de 9 pasajeros y ese avión se cargue de droga en República Dominicana y tenga que el gobierno norteamericano derribarlo en Haití? Y salir de aquí, volar sin plan de vuelo siquiera. Salir sin plan de vuelo. Eso es lo que tendrían ustedes que explicarle al país. Se me junta el hambre con la gana de comer. Usaré unos segundos porque quiero comer. Este es el titular del viernes en la tarde del periódico El Nacional. Sacaron del mercado 3.8 millones de pollos. Eso lo denuncia Enriquillo Rivas, el asesor agrícola del Poder Ejecutivo. El asesor agrícola de Danilo Medina sabe esto, pero Danilo no lo sabe. Ni lo sabe el ministro de Agricultura. El asesor agrícola de Danilo Medina sabe esto, pero Danilo no lo sabe. Ni lo sabe el ministro de Agricultura. Ni lo sabe el ministro de Industria y Comercio. Pero estoy seguro que Danilo tampoco sabe que se trajo soya descompuesta de Brasil para alimentar pollos en República Dominicana. Y eso lo tiene raquítico, tiene los pollos raquíticos, que eso tampoco se ha hablado. Simplemente les traigo esta información para que ustedes sepan con qué gobierno
ustedes están, como dicen en el Cibao, gileando. ¿Con qué categoría de gobierno tenemos? Un gobierno más dado a cubrir intereses privados que los intereses públicos del país. A Danilo Medina no le importa que usted tenga que comprar un pollo más caro o que se ponga escaso. Siempre y cuando se trata de cubrir, de no pedirle cuenta a sus socios empresariales en su campaña electoral. Porque de ahí es que deviene todo. Toda esta batahola de aumentos de precios están directamente ligados a gente del entorno de Danilo Medina. Todo este juego asqueroso con los precios de los alimentos tienen que ver con gente muy cercana a Danilo Medina. Hoy aparece en el periódico Hoy de Hoy un problema con unas habichuelas que se dañaron. Eso aparece en primera plana. Y todo eso tiene que ver con el entorno de Danilo Medina. ¿Cómo aquí, a partir de esta carestía del pollo, muchos empresarios y muchos políticos se están haciendo ricos y más ricos con el sufrimiento, con la angustia del pobre en este país? Es ahí donde está la indolencia de este gobierno. Este es un gobierno indolente. Ese mismo que ustedes ven acá reunido con campesinos y abrazándolo y jalándolo para el corazón de ellos. Lo que quisiera es tragárselo. Lo que quisiera es tragárselo. Porque ¿qué es lo que ha hecho Danilo Medina en el poder? Que me digan qué problema importante de la agricultura ha resuelto Danilo Medina en este país. ¿Qué problema importante, estructural? ¿Dónde estamos exportando más? Que me lo diga. ¿Qué ha hecho con los productores de invernadero para que puedan exportar más? No, va a se reúne con los cacautaleros de Villa Altagracia o de San Francisco de Macorís o de Cotuí, como lo hizo en este fin de semana. Pero ¿por qué no va a San Francisco de Macorís? A reunirse con los cacautaleros verdaderos. O con los caficultores de Villa Altagracia. ¿O por qué no va a Polo? ¿Por qué no va a Enriquillo? ¿Por qué no va ahí? ¿Por qué no va a San José de las Matas? A reunirse con los cafetaleros de verdad. ¿Por qué no va a Ocoa? A reunirse con los cafetaleros de Ocoa. Por eso ustedes ven el pollo como está. Porque ¿dónde ganan los socios de Danilo Medina? Es en las importaciones. Lo que a ellos les interesa son las importaciones. Porque ahí juegan, apuestan a las importaciones. A Danilo no le interesa la producción nacional. No le interesa producir nacionalmente para exportar. No le interesa. Él es un presidente al servicio de los grandes importadores. Por eso mantiene una mafia en el ajo. Y hay gente que tiene ajo hasta el 2016 ha consignado para que se hagan multimillonarios con la especulación de la comida de este país. Ese es el presidente que ustedes se han dado. Y ese es el presidente popular. Un presidente entregado a las mayores ignominias alimenticias que se han presentado aquí en los últimos tiempos. Las peores ignominias alimenticias las ha sustentado Danilo Medina en el poder. Las peores ignominias. Y a eso ustedes están llamando popular y entienden que deben reelegirse. Sé el nivel de masoquismo que este país tiene. Y lo entiendo. Un país dopado. Un país dopado por
el profeta publicitario, por el gran profeta de la publicidad. La publicidad y la seducción se han adueñado de los cerebros y de las mentes de los dominicanos. Son hijos y esclavos de la publicidad. Y los entiendo. Pero algún día despertarán los zombies y los autómatas. George Orwell habla de rebelión en la granja. Un día de esto habrá rebelión de los autómatas y de los zombies. Usaré unos segundos para cambiar de zombie. Yo le preguntaría a ustedes, y ustedes dirán, es insignificante, porque es un sindicalista. Sí, yo creo que sí. Pero prefiero esta superstición o esta suposición basada en la realidad que el hecho de Felucho Jiménez en la refinería basado en evidencias falsas. Es un charlatán que está diciendo esto. No, abajo, arriba. Piden ahí está. Intervención en Refidonza. Piden al presidente intervenir Refidonza. Eso lo hace Clemente Morillo, el dirigente sindical de la refinería. Es un charlatán, es un irresponsable. Pero yo prefiero ese titular de un charlatán, de un irresponsable, en base a la realidad. Esa denuncia, este hecho de un irresponsable que se basa en la realidad, es mejor que cualquier respuesta que deje Felucho Jiménez basada en evidencias falsas. Hay un problema serio en la refinería dominicana de petróleo. Les he dicho que el negocio de la refinería, para sacar a la Shell de ahí, estuvo dictado, estuvo pautado por los carteles de la droga colombianos, mexicanos y venezolanos. Por eso se sacó a la Shell de ahí. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a reiterar. La refinería dominicana de petróleo, la otrora empresa modelo en el mundo de seguridad, hoy no lo es. La empresa modelo en administración y dirección hoy no lo es. Se ha agravado la situación con la presencia de Felucho Jiménez en la refinería dominicana de petróleo, porque ha convertido eso en una agencia de clientelismo político. Le vimos llevar al presidente a una aula cultural que se inventó en Ajayo y habló de Jaina. Sí, eso se ve muy bien. Eso se ve muy bien, pero esa no es su función. Una aula cultural o es de educación o es del Ministerio de Cultura. La refinería no está para eso. La refinería está para usted garantizarle el valor estratégico que tiene el petróleo o que tienen los combustibles para la República Dominicana. Y usted tiene todo eso en riesgo. Todo eso está en riesgo. Se lo estamos diciendo al país. Felucho Jiménez ha hundido la refinería dominicana de petróleo. Ahí hay delitos de todo tipo. Ahí hay un robo diario en la refinería dominicana de petróleo. Hay un robo diario de combustible. Y vi
al SECOM hablando de que había descubierto a 6 puntos de robo de combustible. Vayan a la refinería y monten un servicio para que vean los 11.000 galones de gas licuado de petróleo que se roban todos los días ahí. ¿Y quiénes son las bonitas que sacan ese gas licuado de petróleo a venderlo en la calle a 70 pesos para empresas? Vayan. Y estamos jugando con la refinería. En cualquier momento tenemos una situación de riesgo importante en la refinería dominicana de petróleo. Y lo estamos diciendo con tiempo. Lo estamos diciendo con tiempo. Más allá de toda la contaminación de la refinería en Jaina, hay un riesgo industrial importante. Y hay un riesgo ambiental importante. De seguridad industrial. Hay un riesgo de seguridad industrial en Jaina con la refinería. Lo estamos diciendo para que después, cuando venga lo del Mercatano, cuando sacaron al chato de allá, no vengan a decir que otra cosa. Hay un riesgo de seguridad industrial importante en la refinería dominicana de petróleo en Jaina. Nos veremos esta tarde a las 5.